ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, luego del diálogo con el doctor Jorge Salles, internacionalista y académico. Tenemos previsto un diálogo con el señor comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, general Fernando Adati, sobre temas de interés en la seguridad y en las fronteras. Doctor Jorge Salles, ¿cómo ha visto, cuál es su análisis de la primera reunión del Consejo Permanente de la OEA? Que, como se preveía, esa era la lectura inicial, hubo una condena casi unánime de la OEA contra el Estado ecuatoriano por la incursión en la sede diplomática de México en Quito. Pero también hubo voces sensatas que vamos a analizar, como la del representante del Perú y el representante de Canadá, Uruguay, etcétera, que no solo abogan por reformas en el tema de la Convención de Viena sobre el respeto irrestricto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, pero también reformas a la Convención de Caracas, en donde no se ampara ningún gobierno dar asilo político a condenados, no solo, no es un perseguido por la justicia, a condenados con 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, procesado en otros casos como acoso y también la reconstrucción de Manabí. ¿Cuál es su lectura inicial? Doctor Salles, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Perdóneme que estoy en camino y en consecuencia tal vez tengamos alguna dificultad, espero que no, en la comunicación. Pero comienzo con la primera parte de su interesante consulta. Lo que ocurrió en la OEA ayer es lo que teníamos que esperar. Los sistemas institucionales están tremendamente imbuidos de la rigidez de las normas. Y ahí está, exactamente ahí, el fondo del problema, a mi juicio, Miguel. El fondo del problema está muy bien recogido por algunas de esas intervenciones que usted menciona, que reconocen que no es tan simple el asunto, ni ni muchos otros asuntos que nos presentan dilemas, como que hay la norma y la norma tiene que respetarse irrestrictamente. El ejemplo más simple que yo pongo siempre en estos casos, Miguel, los he conversado mucho con mis alumnos en la universidad a través de los años, es el ejemplo de si alguien desea matar a un amigo y el amigo viene a esconderse con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Porque no mentimos nunca. ¿Delatar dónde esté escondido? Hay situaciones en las cuales se enfrenta el conflicto, la confrontación entre 2 distintos principios. En este caso, el ejemplo que pongo, el principio de siempre decir la verdad, pero el principio de proteger la vida. En otros casos, en el caso específico de nuestro diferendo actual con México por la incursión en la embajada, surge el simple dilema entre respetar irrestrictamente ese principio de inviolabilidad de una sede diplomática y por otro lado reconocer la crucial importancia de ponernos en contexto y no permitir que el irrestricto respeto a esa norma internacional nos lleve a cometer la evidente barbaridad de dejar que el señor Glass termine en México celebrando que burló a la justicia ecuatoriana y burló al sistema internacional. Entonces, me parece muy interesante, y lo resalta usted a mi juicio muy adecuadamente, que me resultan muy interesantes aquellas intervenciones en la OEA ayer que resaltaron la importancia de no pensar en esto en términos tan simplistas como que simplemente la convención, las convenciones de Viena, de Caracas y punto. Además, me parece muy importante el tema de no solamente reclamarle al Ecuador la inclusión en la embajada mexicana, sino reclamarle a México su irrespeto a los principios de esas convenciones. Doctor Salles, efectivamente, eso es lo que se ha pedido. Quisiera ilustrar este diálogo con el pronunciamiento que hiciera, muy sensato, el representante del Perú en el Consejo Permanente de la OEA, Stuart Savage,
Es representante de Canadá. José Luis Sardón, representante del Perú, lo que dijo ayer. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y adicionalmente están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Dicha disposición refleja otro principio fundamental, que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y otras normas de derecho internacional. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. Absolutamente claro, doctor Salles. Por favor, el audio, Jorge. El audio, por favor, que no lo estamos escuchando, Jorge. Miguel, ¿me oye ahora? Ya. Sí, por favor, adelante. Sí, absolutamente clara la declaración del embajador peruano y me parece absolutamente pertinente y válida. Es decir, habría que proceder, si aquí se piensa en reformas, no solo a algo que no debe ocurrir, la violación de una sede diplomática, pero también no se puede permitir que se distorsione el asilo diplomático con un condenado por la justicia de un país, hecho libremente por la justicia ecuatoriana en este caso. Obviamente, y me parece a mí incluso, Miguel, que con la facilidad que tenemos hoy en día para la comunicación, como nos estamos comunicando usted y yo en este momento, por ejemplo, sería perfectamente dable que se establezca una instancia de consulta, una instancia a la cual pudiera recurrir, por ejemplo, el Ecuador en las circunstancias últimas, a pedir que esa instancia internacional valide o no ese asilo que se está dando, sea diplomático o político, como fue concedido por el presidente López Obrador, y en consecuencia ordene que cese esa violación del derecho de asilo y se lo entregue. Lo que debió haber ocurrido en plena justicia es que al demostrar el Ecuador que el señor Glass es un perseguido por criminal, tenía que haber sido entregado a las autoridades ecuatorianas. Eso es lo que tenía que haber procedido. Decir que el Ecuador ha provocado esta confrontación es absolutamente falso. La provocó México. Doctor Salles, lo que hizo el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay cuando Alan García, perseguido por el caso de Brecht, ingresó a la sede diplomática en Lima y a pedir asilo político, y el presidente Tabaré Vázquez le dijo: tenga la bondad de abandonar la sede de inmediato y responda a la justicia peruana. Y así tenía que responder al punto. Cuando iba a ir a la cárcel, se suicidó Alan García. ¿Procedimientos de esa manera debió haber hecho México? Absolutamente, Miguel, absolutamente, y es un excelente ejemplo el que usted acaba de poner. Doctor Salles, ¿cómo usted, que es especialista en el tema solución de conflictos, cómo pudiera solucionarse? Hoy se espera una reunión mucho más dura. Hoy va a intervenir México y Colombia contra el Ecuador en el Consejo Permanente, pero una solución de conflicto, una salida negociada a futuro con reformas a las convenciones, pudiera ser lo que se viene presionando. El prófugo de la justicia ecuatoriano, expresidente, está presionando que esto se solucionaría sacándole y entregándole a México a quien está condenado y hoy en la cárcel en La Roca de Guayaquil. Pero ni pensar, eso no sería una resolución del conflicto, esa sería la victoria de toda esta mafiosa, este tinglado de mafiosos que incluye al señor Glass y al presidente López Obrador. Esa no sería una resolución del conflicto.
Una resolución razonable, me parece a mí, sería que el Ecuador pida formales disculpas a México por el hecho de que sí, efectivamente violó su sede diplomática en contra de las convenciones firmadas, pero el pedido que al mismo tiempo tanto México como la comunidad internacional reconozcan esta circunstancia extremadamente especial que permite, a mi juicio, incluso justifica, no solamente explica la acción, y plantear que, así como nosotros reconocemos que terminamos haciendo algo indebido porque no nos quedaba otra alternativa, México también reconozca que ha hecho indebidas varias cosas, comenzando con permitir que Glass permanezca en la embajada y luego llegar al extremo de concederle el asilo político. Y a partir de estos reconocimientos mutuos, comenzar a trabajar todos nosotros como comunidad internacional en mejorar estas convenciones y en reconocer que no puede ser absoluto un principio. Todo principio debe poder ser subordinado a otro principio superior. Doctor Jorge Salles, claro, usted ha planteado una salida, Ecuador pida disculpas a México, pero México debe reconocer la distorsión del asilo diplomático que dio a Jorge Glass con la injerencia en el Ecuador, y no ha cesado Andrés Manuel López Obrador. Lo último que dijo ayer, que la justicia internacional debe determinar si es delincuente o no a Glass. ¿Hasta dónde estamos llegando, doctor Salles? Perdón, Miguelito, ¿me puede repetir porque se me cortó un ratito? Decía, recojo lo que usted decía, que Ecuador pida disculpas a México, pero que también México reconozca esta distorsión en el asilo diplomático, cuando vemos que incluso Andrés Manuel López Obrador va mucho más allá y está diciendo que sea la justicia internacional la que determine si es delincuente o no Jorge Glass. Pero eso es absurdo, pues, absurdo. Hablemos de intromisión en los asuntos internos de otro Estado. Esa es la máxima expresión de ello. Poner en duda, permitirse desde la presidencia de México cuestionar la solidez e idoneidad del Poder Judicial ecuatoriano. Es una barbaridad la de López Obrador. Y eso, si realmente insistiese en esa postura, yo creo que más bien va a ser a favor del Ecuador el que lo haga, porque mentes sanas en el sistema internacional van a reconocer que eso es tan absurdo como que el expresidente Correa pida sanciones contra su propio país. Ambas posiciones absolutamente carentes de toda posibilidad de ser defendidas lógica y moralmente. Claro, pedir sanciones para su propio pueblo, que incida económicamente contra el país, eso es inadmisible, doctor Salles. Este es un diálogo con el... Sí, ¿en qué defender, dónde y cómo defender las posiciones que están asumiendo? Más se desdibuja lo que están planteando, ¿no? Claro. ¿Y hasta dónde puede ir el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos? Ayer hubo condenas generalizadas, hoy va a intervenir México, hoy va a intervenir Colombia. Entonces, ¿qué se puede esperar de este Consejo Permanente, más allá de las condenas al Ecuador? Que también, como usted ha dicho, se reconozca lo que ha hecho México. Por supuesto, y eso es lo que nosotros debemos pedir y que espero que nuestra diplomacia esté cabildeando adecuadamente para que mentes más claras y posiciones más sanas como la que asumió el Perú ayer, como la que asumió Canadá ayer, se sumen al esfuerzo para decir, bueno, está bien, ya, Ecuador hizo algo que no debió hacer en general y en principio, aunque existe la posibilidad de excepción a cualquier norma, pero por favor, que no sea solamente Ecuador la sancionada o la reprochada. También reconozcamos que México debe ser reprochada y mucho más. Esto implicaría que hay que hacer conciencia no solo en el país, sino a nivel internacional de este hecho, porque no cabe que solo aparezca que el Ecuador violó la Convención de Viena y en México no le pasa nada con la violación de la Convención de Caracas al dar albergue a un sentenciado en el Ecuador, 2 sentencias condenatorias y procesado en otros juicios. Evidentemente
También yo creo que debemos responder, no solo en relación al pasado, sino responder a el absurdo de... Doctor Jorge Salles, ¿podemos llamarle al teléfono para concluir este diálogo importante sobre la situación que vive el Ecuador por la incursión en la sede diplomática en Quito de México y también este Consejo Permanente de la OEA que se instaló ayer, al igual que hubo una reunión paralela de la CELAC que se escuchó a la canciller ecuatoriana? En el caso del Consejo Permanente, que continuará hoy la sesión y se espera incluso más dureza en la condena contra el Ecuador por la actuación de México, que México solo le acusa al Ecuador de haber violado la Convención de Viena y nada dice ni nada reconoce cuando México dio albergue a un condenado, un sentenciado, en un caso al menos, el caso Sobornos, 10 jueces nacionales, hay que hacer conciencia, 10 jueces nacionales en el debido proceso, con el derecho a la defensa, con el principio de inocencia, se procedió y así se llegó a una sentencia. Igual el caso de Brecht, 6 años, incluso Glass ha salido bien librado en otros casos, pero tiene otros procesos en marcha. El tema del acoso a una de sus cercanas colaboradores, el que es el caso de presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, procesos que están en desarrollo. ¿Cómo hacer entender al Ecuador primero y al mundo, al Consejo Permanente de la OEA, para que entiendan que México le ha metido mano a la política interna, presiona a la justicia ecuatoriana y le da un título de perseguido político que no tienen empacho, sin siquiera reconocer al mundo de que es un condenado por la justicia ecuatoriana, doctor Salles? Sí, doctor Salles, le consultaba, ¿está usted al aire? Este es un diálogo con el doctor Jorge Salles, internacionalista académico. Hablamos, adelante doctor Salles, precisamente le decía cómo lograr concienciar no solo al interior del país, sino en el mundo, a los países, de que este no solo es un problema del Ecuador, de la reacción criticada, cuestionada, de la incursión del Ecuador en la sede de México, sino también de México que genera, que produce este problema al dar asilo político a un condenado por la justicia ecuatoriana con la acción de 10 jueces nacionales. Miguel, yo creo que ese es un desafío extremadamente interesante que debemos asumir todos quienes tenemos a quien transmitir este mensaje. Yo creo que es algo que debemos convertir en un proceso constante y permanente, no solamente de la diplomacia, sino de todos quienes tenemos distintos puntos de contacto. Yo tengo contactos en el mundo académico, usted los tiene en el mundo comunicacional, tenemos amigos en distintos países, no solo de América Latina, sino de América del Norte, Europa. Mantener constante este mensaje de que, por favor, no permitamos que se abuse no solamente de las convenciones diplomáticas, las convenciones de Viena, de Caracas, sino de todo el concepto mismo de la decencia en el ejercicio del poder. Estamos nosotros en guerra. Estamos en una guerra obviamente no tan violenta ni tan sanguinaria como la guerra en la que están los ucranianos frente a la invasión rusa, pero todos quienes defendemos la decencia, el respeto mutuo, los derechos humanos, la democracia, estamos en guerra contra esta gente, los Putin y los López Obrador y los Glass y los Correa del mundo, que pretenden avasallarnos, entre otras cosas, abusando de y luego queriendo protegerse cuando les conviene de los esquemas civilizacionales.
El mundo está en una confrontación que en alguna medida está microcósmicamente reflejada en este problema que estamos viviendo con México en este momento. Y es algo que no debemos limitar en nuestra de exploración y en nuestro trabajo a solamente esta coyuntura, sino reconocer que hay un desafío civilizacional sobre el cual debemos permanentemente seguir trabajando. Claro, doctor Salles, ¿cómo hacer entender y concienciar al mundo que, como se reivindica la Convención de Viena, también debe hacerse sobre la Convención de Caracas, asilo diplomático de 1954, que en su artículo 3 dice que no es lícito, se sostiene que no es lícito conceder asilo a quienes estén inculpados o procesados ante tribunales competentes por delitos comunes, menos si pesan sentencias como es el caso de Jorge Glass? Miguel, ¿cómo hacer eso? Seguir transmitiendo el mensaje, no agachar la cabeza, no para usar otro símil, no tirar la toalla, no darnos por vencidos. Están los mafiosos del mundo tratando de avasallarnos a quienes luchamos contra los mafiosos, a quienes creemos en el respeto mutuo, en la decencia, en el simple poder convivir a pesar de diferencias de criterio, a pesar de diferencias de creencia. Entonces debemos buscar todos los aliados en el mundo académico, en el mundo de la comunicación, en el mundo de las ideas, y buscar que más y más gente simplemente piense con sutileza, con profundidad. A la final, querido Miguel, estoy usted hablando con un viejo académico. El tema pasa por cómo piensa la gente. Doctor Salles, vamos a concluir este diálogo. Por la actuación de usted ha sido crítico, no solo ahora, de Andrés Manuel López Obrador. Recordar que ese gran pensador, premio Nobel de literatura en 1990, Octavio Paz, decía: la ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar. ¿No será que le está pasando eso a López Obrador? Pero absolutamente. Solo así se puede explicar que un hombre que se supone es inteligente pueda plantear algo tan totalmente idiota. Perdone usted la palabra, Miguel, pido disculpas a la audiencia también, pero no la puedo calificar de otra forma, que plantear que tenga que ser revisada la condena de Glass por un tribunal internacional. Eso es de absurdo, de toda absurdidad, si cabe la palabra. Sí, obviamente la ceguera ideológica, me parece muy bien traída la cita, además de un gran mexicano. Sí, me parece que es lo que sucede con López Obrador, y de eso debemos estar conscientes. No es simplemente porque no entendió bien el tema del asilo diplomático, del asilo político. No, quiere darle protección a su coideario y comafioso. Ese es el fondo de López Obrador. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia al doctor Jorge Salles, internacionalista y académico. Muy amable su participación. A usted las gracias, Miguel. Lamento las dificultades de comunicación, pero siempre un gran gusto. Saludos y un abrazo. Muy amable. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el señor comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, general Fernando Datti. Temas de interés: el papel que cumple las Fuerzas Armadas, y en este caso la Fuerza Terrestre, en la defensa de la soberanía e integridad territorial, y hoy, por el conflicto armado interno que vivimos, las tareas complementarias de ayuda en el país. Y algo que preocupa, vamos a escuchar lo que sucede con esta extracción ilegal de minerales, que no solo en la región amazónica, frontera norte, y en la frontera sur también vivimos este mal que el país debe abrir los ojos y tomar conciencia de ello. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre